Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. El ejercicio periodístico en México se ha convertido en una profesión de altísimo riesgo, confirma el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en un estudio sobre la libertad de expresión. El nuestro ocupa, por cierto, el tercer lugar en el ranking de los países más peligrosos para la prensa, solo por debajo de Siria y Afganistán, que son regiones con problemas incluso de guerra civil. En nuestro país se informa por parte de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que en algo así de 6 años, de julio de 2010 a diciembre de 2016, se presentaron 798 denuncias, todas por agresiones a periodistas. El tema, pues, de este debate en la red esta tarde es el alto riesgo en el ejercicio periodístico. Para abordar el tema, he invitado a dos excelentes comunicadores sociales. Francisco Flores Soria, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio, y un saludo a todo el auditorio. Y Juan Carlos Carvajal, quien es editor de un nuevo proyecto de Radio Independiente, que se transmite desde la capital Nayarit. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Rogelio, y gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, pues, para abrir boca, yo les pediría pues que le entráramos de lleno al tema. El ejercicio periodístico de alto riesgo, el más peligroso, se ha convertido en el más peligroso en nuestro país, y luego llegaremos, por supuesto, a ver qué ocurre en Nayarit. Francisco Flores Soria. Bien, pues lo que podemos señalar de inicio es de que efectivamente es una profesión que no debería estar en riesgo. Sin embargo, es natural que suceda en sociedades como la nuestra, sujeta a muchas condiciones de desigualdad, y donde tristemente, a pesar de las normas relativas a la protección de derechos como la libertad de expresión, el derecho a la información, y además de la presencia de instituciones como el mecanismo de protección de los derechos de personas que buscan y procuran los derechos humanos, así como de los periodistas, estamos viviendo una realidad en la que nos ubica tristemente en el panorama internacional, en un sitio que no deberíamos estar, pero que lógicamente por las condiciones en las que vivimos se está dando, y es un momento muy especial en el que se debe actuar precisamente para llevar a la práctica aquello que la sociedad y el derecho nos deben imponer, que es el de respeto al ejercicio periodístico como un respeto a nosotros mismos como sociedad. ¿Está en riesgo la libertad de expresión, Juan Carlos? Sí. ¿Es así de grave el problema? Sí, es muy grave, porque yo lo veo en dos vertientes, ¿no? Está el hecho de que se están asesinando a los comunicadores, y además está por otro lado el problema de que al comunicador no se le deja expresarse libremente, es decir, ya sea con amenazas, ya sea con propio dinero. Muchas veces el comunicador acepta no decir por miedo, o porque dice, bueno, vamos a hacer un intercambio entre yo me callo y tú pagas. Entonces es un problema también bastante grave. Pues dicen, hay quien dice que ahora se ha convertido la comunicación en una mercancía, que se paga la mercancía por no decirla, pues, por callar, y muchas veces ese silencio es porque el propio periodista no quiere decirlo, y muchas veces es porque está amenazado o está muerto. Entonces es un problema pues muy grave que estamos viviendo. Son 7 periodistas asesinados lo que va nada más del año. Fue, creo, 2015 el más grave, que fue 11 periodistas en el año, y aquí ya van 7 en este año. Son, creo, 36 los periodistas en el sexenio de Peña Nieto ya. Entonces es algo grave, lo decía Rogelio.
solamente por encima de países como Siria y Afganistán, países que oficialmente están en un problema bélico, declarado, ¿no? Declarado, aquí no está declarado, pero por encima de esos países. Entonces, llegamos aquí, Tepic, por ejemplo, en el sexenio de Ney, a ser la 16 ciudad más peligrosa del mundo. Tepic, por encima de esos países también. Entonces, estamos viviendo un problema grave realmente. Hay números, los números alertan, pues, sobre un tema serio. ¿En qué sentido efectivamente, Francisco Flores Soria, se da el mayor problema en cuanto al ejercicio, al oficio, la profesión periodística? Pues son varios aspectos. Uno de ellos, y estoy hablando en las circunstancias nacionales, es de que no existe la plena libertad para difundir la información. Hay grupos de poder político, grupos de poder económico, me podría atrever, y grupos delincuenciales a quienes no les conviene un ágil y libre flujo de la información, de los datos, de ciertos hechos, sobre todo acerca de la actuación de autoridades, acerca de cómo se comporta el servicio público respecto del cumplimiento de las atribuciones legales en materia de seguridad pública y justicia, cómo en ocasiones a veces son algunos grupos tan quisquillosos en cuanto a que no se difundan siquiera los narcomensajes que se dejan en algunos cuerpos inertes. Así ha sido en ocasiones, cómo se ha justificado de que por qué no difundiste aquello que yo envié en ese mensaje, o por qué solo de este tipo de hechos estás difundiendo. En otros casos tiene que ver con asuntos que se relacionan con la corrupción, gente que quiere tapar la boca del periodista y con eso sus propios hechos. Y desgraciadamente lo que podríamos nosotros denominar como impunidad, es decir, el escaso número de asuntos que se resuelven y que de alguna manera tienen un castigo conforme a nuestras leyes. Eso también motiva a algunos a actuar de una cierta manera, porque pueden decir, al cabo no me van a hacer gran cosa, ¿verdad? Y en algunos casos también podemos decir que existe temor de ciertas autoridades de hacer las indagatorias correspondientes por no afectar ciertos intereses. Es un ambiente, vamos a decir, muy difícil para los periodistas, y hay algo que yo le considero también que debemos agregarle al peligro, a de que nuestra sociedad como que todavía no se entera de que se trata de que también a ellos los callen. Es decir, acallar al periodista es acallar a una parte importante de la sociedad, y parece que como todavía no nos afectan a mí de manera directa, entonces pues no tengo mucho de qué protestar, allá ellos los periodistas. Pero ojo, si les está sucediendo a los periodistas es de que puede darse una situación más grave de ingobernabilidad si llegáramos a un determinado extremo, que perjudica a la sociedad entera, y por eso es que ésta debe protestar y debe sentirse solidaria. Yo no quiero decir que valen más las víctimas periodistas, sean agredidas física o verbalmente, o sean incluso asesinadas. No digo que valgan más que un ciudadano común, o que una persona menor de edad, niños incluso que han sido víctimas de muchos hechos delincuenciales. Pero ya nada más digo que nos debe asustar que ciertos sectores aparentemente protegidos en su momento hoy estén inermes. Eso es algo que debemos tener como una grande preocupación. En efecto, Juan Carlos Carvajal, antes de venir al programa yo consultaba un documento precisamente que revela que la impunidad está matando a los periodistas, porque efectivamente hace fecha reciente fue ejecutado en pleno centro en Culiacán el fundador del semanario Río 12, Javier Valdés. Poco antes una compañera periodista en Chihuahua, otro en Veracruz, otros en Jalisco, otros fueron levantados en Michoacán. Pero bueno, efectivamente no sabemos
no hay noticia de que siquiera se esclarezcan los motivos de este tipo de agresiones, mucho menos que se castigue o que se capture a los responsables. La impunidad. Sí, hablan el instituto ese que mencionaba de casi el 100%, pues habla de 97 punto y algo de impunidad, es decir, no se resuelve ningún caso, no hay un esclarecimiento. Parece que vivimos en un país donde cualquiera es libre de ejecutar por el motivo que sea, y en este caso hay un sector que están siendo vulnerable, que son los periodistas. Estamos hablando del fundador de Río 12, que fue asesinado a unas cuadras de su centro de trabajo, pues, del periódico, y no pasa absolutamente nada. Pues parece que todo el mundo carta libre para asesinar. No solamente, decía bien el maestro, no solamente es a periodistas, estamos hablando de casi, hay quienes afirman que van más de 250,000 de asesinatos desde que declaró la guerra Calderón al narcotráfico, a lo que llevamos. Hay quien afirma que es más de 250,000, y en esa va una gran parte. Creo que del 2000 al 2016 son como 136 periodistas los asesinados. Entonces es un sector que está contundentemente, ¿para qué? Pues para callarlo, para que no se diga, sobre todo han estado quienes han estado atrás del problema del narcotráfico, han estado atrás de ellos. Ahí lo ha denunciado esta periodista Anabel Hernández, que ha hecho un trabajo realmente importante de investigación sobre el narcotráfico, y han estado sobre de ella. Su forma de protegerse, yo lo entiendo, es denunciar, hacer la denuncia. Estoy siendo hostigada, pero es eso, pues, callar a la prensa. Y bueno, ya se sabe, pues aquí se asesina y no se castiga. ¿Con qué sector resultaría más complicado la relación periodística, o prensa, o periodistas, reporteros, en fin? ¿Con el sector público o con el crimen organizado, Francisco Flores Faría? Yo me atrevería a decir realmente que es con el crimen organizado. Es mucho más complicado, porque todavía el poder público tiene algunas barreras, tiene más visibilidad en su actuación, y creo yo que es más previsible esa actuación. En el caso de los grupos delincuenciales, a veces no se puede saber cuál tipo de reacción es. Hace rato decíamos, o es porque me difundes algo, o es por al que no me difundiste algo. Alguien puede decir, y allá también se da, pero en este caso hay una mayor, yo creo, una capacidad de reacción inmediata. Está más sujeto a la voluntad de alguien, a los intereses de alguien más cercano y más concreto, que propiamente que lo haga el poder público. Yo sé que el poder en general es quien limita esa libertad de expresión y afecta el derecho a la información o a la libertad de opinión incluso, pero yo le veo más riesgo a estos sectores de células armadas, ¿verdad? Que para ellos fácilmente, en dado caso, es muy simple plantear la alternativa de o plata o plomo, y muchas de las veces es muy fácil ir de un lado al otro, más fácil que en el sector público. Juan Carlos es editor de un proyecto interesante, una radio alternativa, radio independiente. ¿Existe algún movimiento que ustedes hayan captado en el que se organiza la sociedad periodística nacional o regionalmente para asumir la defensa de este tipo de situaciones, o para contar con un instrumento que a través de los diversos colectivos que se multiplican en el país, incluso
asumir una defensa de la libertad de expresión, la no agresión a periodistas, en fin, un hasta aquí, un alto a las agresiones. Juan Carlos. Sí, mira, Rogelio, mira, de entrada yo aclarar, ¿verdad? El proyecto que hace mención, pues es un proyecto que tiene más de un año en radio, un poco más en internet, solamente de manera digital, digo, porque ustedes son profesionales de la comunicación, uno es amateur, pero sí se ve uno con la necesidad de tener que expresarse, ¿no? Y yo veo en el país que sí ha habido reacción de los periodistas a lo que está sucediendo, pero no se ve nada realmente organizado para la defensa, pues que la mayor defensa para protegerse es organizarse, pues. Es organizarse, y si hay sectores que han salido a la calle, incluso en Nayarit, pues ha habido marchas de periodistas exigiendo, pero no una organización que pueda realmente defenderse. Yo creo que eso necesitamos hacerlo, pues, para que haya una protección hacia los periodistas. Mira, metiéndome un poco en lo que comentaba el profesor y le preguntaba, el problema es, yo veo, ahora hay un debate más grande en el país, que si el narco gobierna o el gobierno es el narco. Es decir, ya hay un problema distinto que incluso lo aborda cito otra vez porque me causa realmente mucho interés su trabajo de Anabel Hernández, pero dice Anabel Hernández que ha sido esa línea, pues antes el narco llegaba y le daba una lana al gobierno para que lo dejara trabajar, después empezaron a ligar y ahora el narco es el Estado o el Estado es el narco, pues una cosa de ese tipo, lo cual es más difícil todavía, porque en verdad por lo menos es el que más temor le tiene uno, ¿no? Por lo menos le adjudican los levantones a las células del narcotráfico, pero pues parece que están, pues de ahí operan, ¿no? No entiendo pues esa parte, pero sí yo creo que es necesario que los periodistas a nivel nacional se organicen rápidamente para alzar la voz y que tengan una protección real del Estado. Si me permiten, vamos a un corte comercial. Estamos abordando el tema del alto riesgo en el ejercicio periodístico. Regresamos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos nuestro programa El Debate en la Red, hoy con la presencia en el estudio del maestro Francisco Flores Soria y de Juan Carlos Carvajal, dos extraordinarios comunicadores sociales. Hemos venido abordando principalmente el tema relativo a las agresiones, una serie de ataques que enfrentan a lo largo y ancho del territorio nacional los compañeros periodistas. Decía Juan Carlos, pues, que una forma de afrontar la defensa seria de este conflicto es, pues, la organización de los comunicadores sociales. Y comentábamos, pues, el caso de Javier Valdés, del semanario Río 12, en Sinaloa, pues se ha convertido en un paradigma, en un personaje cuya causa ha sido enarbolada por los periodistas prácticamente de todo el país, Flores Soria. Sí, y podemos mencionar que paradigma porque incluso el hoy fallecido periodista tenía presencia internacional. Él fue editor de determinadas obras que llamaron mucho la atención a organismos defensores de los derechos humanos y del ejercicio periodístico también. En su momento él estableció nexos y denunció circunstancias como las que llevaron precisamente a su ejecución. Entonces vamos a decir que aparte de que él se encontraba en uno de los centros más peligrosos para la labor periodística como Culiacán, la capital de Sinaloa, y nosotros sabemos que para los cárteles ese estado pues es
vamos a decir, una cuna incluso del narcotráfico, aparte de la labor de difusión y de la defensa de los derechos humanos de los periodistas que había realizado, pues le hicieron que tuviera reflectores, así que cuando él ya fue asesinado, pues esa circunstancia alarmó incluso a la comunidad internacional de este tipo de actividades profesionales, y se ha dicho que si él, que había cubierto ese tipo de actividades, si había tenido ese tipo de cobertura, ¿qué puede pasar a todos los demás? Por eso es que ha sido paradigmático este caso. Y bueno, ha llamado también la atención de organismos internacionales, Juan Carlos, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, las Naciones Unidas y algunos países de la Unión Europea. El tema está muy vinculado, pues, quieras o no, al ejercicio pleno de la libertad de expresión. La propia ONU, pues, ha llamado la atención al Estado mexicano, diciendo qué está pasando, y me llama la atención ahorita que mencionas ese tema, porque ahora Videgaray y el gobierno de Peña Nieto están llamando la atención a Venezuela, que atiendan el problema de derechos humanos, y le dicen, bueno, atiende el problema que tienen en México, el problema que no ha sido resuelto de los 43 desaparecidos, el problema de los 36 asesinatos a periodistas que van en lo que va del sexenio. Y bueno, México andan dando recomendaciones, haciendo de la de policía cuando tenemos un problema realmente grave en nuestro país. Mencionamos ahorita el tema del periodista, ya lo señaló muy bien aquí el compañero, de que se hizo una nota nacional, internacional, por el asesinato de Javier, pero hay otros temas. Por ejemplo, hay unos compañeros que hacen radio en la UNAM, proyecto interesante, llegan al sur de la Ciudad de México, donde no están vinculados, es decir, donde la nota no ha sido el narcotráfico, sino el problema social, la política, señalar al gobierno, sus deficiencias, su mal trabajo, etcétera, y llevan por lo menos 2 ocasiones en que se les destruye la radio. Solamente que no tienen la cobertura para que nos enteremos de lo que sucede, pero la han destruido, la han hecho pedazos, y a los muchachos los han golpeado en más de una ocasión, y no llama tanto la atención porque no hay esa capacidad, pues, de que nos enteremos, y es un problema verdaderamente grave, porque es una radio independiente, es decir, no la financia nadie, con sus propios esfuerzos han tenido que volver a construir una radio, y eso no lo hemos casi escuchado. Entonces, digo, es la otra parte de que nos callamos. Y no ha sido vinculado al narco, sino al propio Estado mexicano, las agresiones. Igual es también sabido que aquel tema, por ejemplo, de la Casa Blanca, pues le causó también muchos dolores de cabeza a Carmen Aristegui. Francisco. Efectivamente, yo creo que por eso me hacía usted hace rato la pregunta, sí, de que qué era más peligroso, los grupos delincuenciales o el gobierno, ¿verdad? O la gente del poder público. Es cierto. Y ahora pues estamos viviendo también lo que yo le puedo llamar la tragedia del espionaje. Ayer pues nada menos se dio una amplia difusión acerca de que un determinado software de elaboración israelí, entiendo, el famoso programa Pegasus, que pues se incorpora como malware, le llaman ellos, a incluso tu smartphone, para que se convierta en cámara, se convierta en micrófono y se esté escuchando absolutamente todo lo que uno hace. De por sí, pues ya de antemano ya se sabía cómo podían interferirse los mensajes de texto, cómo en ocasiones se puede conocer el contenido de un correo electrónico. Pues ahora tenemos esto y presumen diversas organizaciones que es el poder público, porque se supone que los clientes principales de ese tipo de software son gobiernos. Y pues
de por sí nosotros somos muy partidarios del sospechosismo. Hoy, por lo pronto, pues, se dice, es el gobierno federal. Ya por ahí hubo una respuesta del área de asuntos internacionales de comunicación social de la presidencia diciendo que pues no hay esa responsabilidad, que quien tenga una denuncia particular lo puede hacer ante las instancias correspondientes. Es cierto, pero independientemente de cuál sea la fuente de que esté buscando extraer información, o el origen de todos esos procedimientos no aptos en una democracia, como se presume que debiera hacerla la mexicana, pues debemos abonar eso a lo demás que hemos estado platicando este día. Juan Carlos, no sería capaz el gobierno de esto, ¿verdad? No, ni pensarlo. Pues bueno, ya de verdad que no sorprende, pero tampoco debemos de... Sí tenemos que alarmarnos, pues, porque estamos siendo de por sí espiados a cualquier nivel. Incluso, pues yo realmente no sé cuál sea el objetivo principal, ¿verdad? Porque de por sí ya se lo hacen entre los propios gobiernos, pues, andarse espiando, pues, a uno... Pues uno tiene, pues no tiene nada que ocultar, ¿verdad? Pero tampoco tiene un por qué estarlo vigilando, pues, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace. Entonces, pues cada vez vamos abonándole más y está la situación realmente es muy grave. Pues vivimos de verdad que en momentos de una crisis preocupante en nuestro país, preocupante en todos los aspectos, ¿ves? Bueno, en Nayarit, en términos de ejercicio periodístico, no tenemos reportes de levantones, de persecuciones, y por fortuna tampoco de ejecuciones, ¿no? Podemos decir, Francisco Flores Soria, maestro, que aquí es una calma chicha, se vive una calma chicha por parte de nuestros compañeros periodistas. No podría yo decir expresamente una calma chicha, pero como no han sido muchos los casos en los que se ha puesto en riesgo esa actividad periodística de manera integral, sí podríamos decir que estamos en condiciones distintas de sitios como Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, donde el crimen organizado pues tiene una expresión mucho más abierta. Sin embargo, sí se han dado algunos casos de amenazas, no se ha llegado a identificar quiénes han sido propiamente los que amenazan. Hace poco el caso del compañero Fabián se dio, y la preocupación esa que antes de que se diera esa circunstancia de las amenazas a este compañero, organismos de periodistas o periodistas en lo individual, yo recuerdo a la compañera Norma Cardoso, que ha sido partícipe de un movimiento con la preocupación de que aquí en Nayarit se tenga, vamos a decir, una reproducción de lo que es el mecanismo de protección que en su momento existe a nivel federal a través de la Secretaría de Gobernación para los promotores de la defensa de los derechos humanos y para los periodistas. Es un proyecto legislativo inconcluso, no sé si incluso esté como proyecto aún. Eso nos falta, eso es parte de lo que hay que decir, pero es cierto, no estamos en otras condiciones, pero no hay que esperar. Precisamente no debemos ser reactivos, hay que prevenir. Sé que las normas no son suficientes, pero creo que la conciencia ciudadana y la labor periodística en general, la labor de activismo, de defensa de la libertad de expresión en todos los sentidos, del ejercicio del derecho de la información, pues se deba dar, incluso la de conocer la información de carácter público, se deba ejercer ya sin que estemos en una situación de crisis como hay en otros estados. Ese es mi parecer. Juan Carlos, Radio Independiente no enfrenta problemas para cumplir con su cometido. No, mira, no hemos tenido hasta ahorita absolutamente ningún problema. Pero mira, yo creo que hay algunas cosas que no solamente son amenazarte para no decir o para decir,
sino que un medio de comunicación o un periodista no pueda llegar a la gente. Es decir, es muy difícil en estos momentos, después de las reformas a las leyes, poder tener un espacio como este. Si cualquier periodista lo quisiera hacer, o sea, salir a frecuencia es bastante complicado para alguien, pues es prácticamente ya casi imposible, pues hay que reunir demasiados requisitos. Entonces, si no puedes salir para que todo el mundo te escuche, pues es una forma de callarte. Nosotros, por ejemplo, somos conscientes de que somos muy limitados. ¿Por qué somos limitados? Porque solamente podemos llegar a personas que tengan internet. Si no tienes internet, no nos puedes escuchar. Entonces, esa es otra forma de que no digas, de callar. Y en este país donde la pobreza se cuenta por millones y millones, donde gente no tiene realmente para comer, en este país hay millones de gente que no tienen internet. Si no, pues ahí hay prioridades en la vida. Comer, el propio gobierno reconoce que hay por lo menos 20 millones de personas que viven con menos de $2 al día. Entonces, yo no creo que tengan para pagar los 20 millones que están muriendo de hambre en este país para pagar internet. Entonces, no podemos llegar. Entonces, es otra forma también de callar. Y luego hablábamos de Nayarit, ahorita estábamos hablando de Nayarit. Por ejemplo, a mí se me hizo la otra parte es que si el periodista no tiene pues, para comer, pues es difícil que pueda hacer su labor, es decir, que no pueda sobrevivir haciendo su profesión. Entonces, por ejemplo, vi la última conferencia de prensa del gobernador. Una prensa que había estado siempre sin problemas con el gobernador, y vemos la última entrevista la conferencia de prensa, y bueno, fue algo realmente sorprendente cómo la prensa realmente lo enfrentó por primera vez, me pareció, en el sexenio, pues, porque era algo solamente lo que dije el gobernador y transcribirlo, y la prensa fue con preguntas muy precisas, pues, que incomodaron incluso al gobernador. Creo que esa debe ser la labor, no incomodar la labor de la prensa, sino realmente preguntar lo que queremos saber todos, pues. Y lo que quiere saber la sociedad, gente, la opinión pública, ¿no? Sí es. Mecanismos de protección para los comunicadores sociales. Flores Soria, de manera concreta, ¿qué plantearía esta iniciativa de las que nos comentaba usted en el caso concreto de Nayarit? ¿Qué instrumentos habría que crear, al menos para garantizar el ejercicio periodístico libre, independiente, la seguridad de los periodistas? En fin, este proyecto del que nos comentaba. Yo creo que al menos se requiere de que a nivel estatal exista una institución con sus respectivas normas como la que existe a nivel federal. Alguien podrá decir, pero si es que no tiene mucha eficacia la del nivel federal. Bueno, pero por lo menos están las normas, por lo menos hay un presupuesto asignado, por lo menos hay una organización de carácter público que está al pendiente y tiene ciertas formas de establecer la manera de cómo en algunos casos que tengan que verse relacionados precisamente con el ejercicio periodístico se pueda proteger la labor del profesional del medio, ¿verdad? Yo creo que al menos a nivel estatal debe haber un símil de lo que existe a nivel federal, insisto, coordinado por la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Por lo menos eso debe ser. Y la respectiva norma, creo yo, debe ser consensuada con las organizaciones de periodistas, pero también con la participación de la sociedad civil. Debemos recordar que el Estado mexicano no lo compone solo el gobierno. Usted como abogado sabe que la población es una parte importante del Estado, más allá de lo que el propio territorio también implica, en su definición mucho más simple de Estado. Pero entonces nosotros como parte del Estado debemos aportar ideas en cómo debe ser esa normatividad y cómo debe haber también
criterios de autorregulación de los medios, porque también esa es otra parte que no hemos abordado, además de la capacitación necesaria para ejercer de manera profesional y respetuosa una labor muy noble, ¿verdad? Es cierto que aún ejerciéndose de manera profesional en todos los sentidos, pues se van a tocar intereses, porque al ser verídicos, al ser imparciales, pues se tocan esos intereses de todas maneras. Pero creo yo que con corresponsabilidad, con la actuación respetuosa de los poderes del Estado, o en este caso, el apoyo que pueda prestar el Poder Legislativo para que existan esas normas a nivel estatal, las relaciones que se puedan tener con el gobierno federal y la difusión de estos mecanismos de protección que se tienen, yo creo que pueden hacer, junto con la propia autorregulación y corresponsabilidad de la propia sociedad, un ambiente aquel en el que el ejercicio periodístico no sea tan peligroso. Y que de serlo en su caso, pues existan esos mecanismos precisamente para atenuar los efectos de aquellos que quisieran acallarla o que desvíe sus propósitos. Como bien lo dice Flores Soria, Juan Carlos Carvajal, el tema de la autorregulación, ¿consideraría usted que en algún momento en los medios hay un ejercicio irresponsable en esta función que efectivamente es muy noble, la de informar, la de formar opinión? Precisamente en eso, en eso estaba pensando ahorita que lo escuchaba. Yo creo que tenemos que separar, pues creo que los zapatistas definen a los medios de comunicación en dos, dicen los medios de paga y los medios libres. Es decir, medios libres no precisamente porque no recibas ni un peso. Hablábamos de que es necesario llenar la panza para poder seguir trabajando, pero el medio libre que realmente, así como cuando llegamos aquí al programa y nos dijiste, pues aquí se puede hablar de lo que sea. Eso es un medio libre, pues, que no se tenga que cortar la libertad de expresión. Yo me recordaba ahorita que estábamos diciendo esto, cuando sucedió aquella, cuando había el problema en Atenco, que se iba a hacer el aeropuerto, y TV Azteca se encargó de pasarnos a todos los mexicanos una imagen donde se golpeaban los pobladores de Atenco a un policía. Mientras eso sucedía, asesinaron a un niño, los policías. Mientras eso sucedía, violaron alrededor de 40 y tantas mujeres los policías, golpearon, masacraron al pueblo, y nosotros veíamos una imagen. Y los comunicadores de TV Azteca pidiendo que llegaran más federales a Atenco. Y ahí nunca pasó nada más, pues entonces es una irresponsabilidad, pero más que irresponsabilidad, bueno, yo entiendo que están trabajando para alguien, y eso, cuando trabajas para alguien, para decir una sola cosa, es decir, el periodista no debe de trabajar para decir una sola cosa. El periodista su labor es acercarse al pueblo y que el pueblo sepa lo que está sucediendo, no lo que una persona quiere que se diga. Vamos a ir a mensajes. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. En la recta final de nuestro programa El Debate en la Red, Juan Carlos Carvajal, de Radio Independiente, tiene un dato interesante para ustedes. Juan Carlos, adelante. Sí, mira, bueno, es muy común decir cuando las balaceras en Tepic, que es un dato. Nosotros siempre habíamos optado porque no fueran un número, sino que tuvieran un nombre, pues, ¿verdad? Porque al fin de cuentas han sido seres humanos y luego quedan en números solamente. Yo quería dar el dato, son 7 periodistas los asesinados en lo que va solamente del año y contando, ¿no? Es Jonathan Rodríguez Córdoba, del Costeño, Autlán, Jalisco. Javier Valdés, el mencionado, es asesinado recientemente, de Río 12 y La Jornada. Filiberto Álvarez, La Señal de Jojutla, en Morelos. Colectivo Pericú, Máximo Rodríguez, de Baja California.
Miroslava Breach de La Jornada en Chihuahua, Ricardo Monloy del Sol de Córdoba y Cecilio Pineda, La Voz de Tierra Caliente, Guerrero. Esos son las personas que por ejercer su labor no las asesinaron por otra cosa, los asesinaron por ser periodistas, y eso es lo más grave de todo, pues, ¿verdad? Te asesinan porque te dedicas a esa labor de ser periodista. Entonces, pues, estar atentos, y yo llamo a organizarse, pues, a todos los compañeros. Bueno, de alguna manera hay que destacar el punto relativo a que quienes han sido agredidos, por regla general, son quienes ejercen libremente esta actividad. Comunicadores que se significan por un ejercicio democrático del oficio, Flores Soria. En efecto, y precisamente es lo que me hace a mí hacer un llamado a nuestra sociedad a estar más al pendiente de la labor periodística en general. No solo en poner más atención en aquellos valores que sí tenemos, aquellos hombres y mujeres que se destacan por una labor profesional en ese terreno, sino en general los medios que desde la libertad que nos da nuestro derecho como lectores, como radioescuchas, como internautas, pues sigamos atentos y demos respuestas, al menos con nuestra atención, a la labor de los medios profesionales. Yo no quiero generalizar, nosotros sabemos que en este terreno hay gente que no es, vamos a decir, respetuosa de las normas que el propio ejercicio periodístico tiene, pero sí al menos la importancia que como público tenemos, como sociedad, es algo que se valora mucho, y esa atención, bueno, también depende del profesionalismo que tengan los propios comunicadores. Entonces vamos a decir que es una labor de complementación mutua, ¿verdad? No esperemos que sean las autoridades gubernamentales las que nos reconozcan, las que nos sigan, pero que sí de algún modo sientan la presión que en un momento dado de manera imparcial se pueda tener por la difusión de un caso de injusticia, por un caso en el que no se cumplen ciertas atribuciones en el servicio público, en la administración de los presupuestos que han sido aprobados por los poderes legislativos, en fin, la actuación en general, que al ser servidores públicos, pues se supone que también está sujeta también al escrutinio de las personas, por lo cual si se hace de la manera correcta y adecuada no tiene por qué molestar. Lo otro, lo que tiene que ver en el efecto y el posible riesgo de respuesta que se tenga de grupos delincuenciales, ahí pues es muy difícil preverlo, como ya lo dijimos hace rato, pero sí es muy importante que se sienta que la sociedad es fortaleza del periodismo y el periodismo puede ser fortaleza de la sociedad. Juan Carlos, palabras para cerrar. Pues agradecer el espacio, y solamente también poner, lo comentábamos cuando estábamos fuera del aire, también tenemos todos una responsabilidad enorme de ser responsables con el periodismo, es decir, quien escucha y quien lee también. Pues es necesario que se vincule el pueblo a los periodistas, y también creo que la mejor forma de la protección que puede tener un periodista es vincularse al pueblo, ser aliado, sobre todo trabajar para que el pueblo esté enterado, que sea su labor principal, no recibir un aplauso del gobierno. Si lo hace, no hay ningún problema, pero que el aplauso sobre todo sea del pueblo, de la gente que informó, que en todo caso el gobierno lo tome también como sentirse informado, solamente. Flores Soria, conclusiones. Una muy importante es la relativa a la necesidad de que las normas estatales, por lo menos sean un símil de las normas federales en materia de mecanismos de protección para el ejercicio periodístico, que finalmente las relativas al derecho a la información, por ejemplo, y a la de carácter público, pues ya están permeando en diversas instituciones. Por lo mismo, por ejemplo, ahí está la plataforma esta del Sistema Nacional de Información Pública, que también es otra parte que tiene que ver con el derecho a la información.
Yo creo que la actividad corresponsal, sociedad, periodistas y respeto del poder, creo que puede ser un trinomio que pueda favorecer esta labor noble, como ya la hemos mencionado. Así que cada quien haga su parte con responsabilidad, con pleno respeto, y creo yo que podemos seguir avanzando en aquello en lo que no se ha perdido aún, al menos en lugares como Nayarit, ¿verdad? Que sabemos que si bien no estamos en otras situaciones, sí sabemos que hay ciertos riesgos, pero que estos riesgos se puedan ir minimizando en estas condiciones. Gracias Francisco Flores Soria y Juan Carlos Carvajal, dos reconocidos comunicadores sociales. Por hoy es todo, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El debate en la red. Nos escuchamos la próxima emisión. El debate en la red con Rogelio Zúñiga.